Hola a todos, amantes de las historias conmovedoras y las sorpresas que te sacan una sonrisa. Sean bienvenidos de nuevo a nuestro canal, un espacio donde celebramos la vida, las familias y esos momentos que nos tocan el corazón. Hoy prepárense para una historia que es pura ternura y emoción, un verdadero torbellino de sentimientos que, créanme, los dejará con una sonrisa y quizás alguna lágrima de felicidad. Porque hoy vamos a desvelar que Can será abuelo. Sí, han oído bien. La noticia, que surgió de una manera completamente inesperada y a través de una revelación de su madre, ha conmovido a todos los que la presenciaron, y hoy queremos compartir esa magia con ustedes. Si disfrutan de vídeos que elevan el espíritu y les recuerdan lo hermoso que es formar una familia, entonces este vídeo es para ustedes. Y si aún no lo han hecho, les invito de todo corazón a que se suscriban a nuestro canal. Con solo un clic, se unirán a nuestra comunidad y no se perderán ninguna de nuestras futuras historias, anécdotas y momentos especiales. Imaginen la escena. Can, siempre con esa energía contagiosa y esa sonrisa que ilumina cualquier habitación, estaba disfrutando de una tarde tranquila. El sol se filtraba suavemente por las ventanas, proyectando sombras danzantes en la sala de estar, un escenario que para cualquier observador externo parecía perfectamente ordinario. Nada hacía presagiar la bomba de alegría que estaba a punto de estallar, un evento que cambiaría la percepción de Can sobre su propio futuro y el de su familia. Su madre, una mujer cuya vida ha estado tejida con hilos de sabiduría, resiliencia y un sexto sentido infalible para las grandes sorpresas, había orquestado algo verdaderamente especial. No era un cumpleaños, ni una fecha marcada en rojo en el calendario de celebraciones. Era, simplemente el momento perfecto, el instante adecuado para revelar que la familia estaba a punto de crecer, de expandirse en una nueva y emocionante dirección. Can, nuestro protagonista de hoy, es un hombre que ha transitado por la vida demostrando ser un pilar sólido e inquebrantable para su familia, un apoyo incondicional que siempre está ahí, y sobre todo, un ser humano con un corazón tan grande que parece abarcar el universo. Su disposición a ayudar, a escuchar con empatía y a hacer reír a quienes lo rodean es legendaria. Por eso, la noticia de que él se convertiría en abuelo, algo que él mismo no esperaba en absoluto, resonó con una fuerza increíble, como un eco profundo en el alma. La madre de Can, con esa picardía que solo una madre, en toda su complejidad y amor, sabe tener, decidió abordar la revelación de una manera sutil al principio. No fue un anuncio directo y contundente como un «vas a ser abuelo». ¿O no? Fue un despliegue mucho más elaborado, mucho más dulce y lleno de capas de significado, digno de una artista de la emoción. Ella se acercó a Can con una sonrisa enigmática, de esas que te hacen fruncir el ceño levemente y pensar, ¿qué trama ahora, en qué se traerá entre manos esta vez? Comenzó a hablar, no de hechos concretos, sino de conceptos abstractos y anhelos familiares. Habló de los nietos, de la dulzura incomparable que emana de ellos, de lo bonito que es tener una familia que se va expandiendo, de cómo los niños, con su inocencia y vitalidad, traen una luz especial, una energía renovada a la vida de sus mayores. Can, como el buen hijo que es, la escuchaba atentamente con esa familiaridad que nace de años de convivencia, pensando quizás que su madre simplemente estaba inmersa en un momento de nostalgia, rememorando viejos tiempos, o tal vez, planeando algún evento familiar futuro que aún no había revelado. Pero la madre de Can es una maestra consumada en el arte de crear expectación, de tejer una red de intriga emocional que cautiva y envuelve. Mencionó frases evocadoras como imagina tener un pequeño retoño corriendo por la casa, con sus pasitos torpes y su risa contagiosa, o esa etapa tan especial de la vida donde te sientes más pleno, más completo al ver crecer a tus descendientes, al ver el fruto de tu linaje. Cada palabra, cada frase cuidadosamente seleccionada, iba tejiendo una atmósfera de anticipación, una expectativa que flotaba en el aire, pero Can, absorto en su rutina y ajeno a la magnitud de lo que se gestaba, seguía sin captar la indirecta principal, la esencia de la noticia. Era como si estuviera atrapado en una película de intriga clásica, esperando el gran giro argumental, el desenlace inesperado, pero sin saber que el giro era precisamente sobre él, sobre su rol futuro. Y entonces llegó el momento cumbre, el instante que rompió la burbuja de la normalidad y abrió las puertas a una nueva realidad. La madre de Can, observándolo con una mezcla de ternura y una pizca de impaciencia, viendo que él seguía en su apacible burbuja de inocencia, decidió dar un paso más, ser un poquito más clara, un poco más directa en su mensaje. Con una delicadeza que solo una madre puede poseer.
R sacó una pequeña cajita, no muy grande, casi discreta, y se la extendió a Khan. Él la tomó con una expresión de ligera confusión en su rostro. ¿Qué podría haber ahí dentro? Tal vez algún detalle sentimental, un regalo inesperado por una razón desconocida. Abrió la caja con cuidado con la expectativa de encontrar algo tangible, algo material. Pero lo que encontró dentro, en lugar de joyas relucientes o algún objeto de valor convencional, era algo mucho más valioso, algo que encapsulaba la esencia pura y conmovedora de la noticia que estaba a punto de cambiar su mundo. Era una diminuta prenda de bebé, un diminuto calcetín de algodón suave, tan pequeño que apenas se podía creer que fuera real. Y junto a él, en un gesto de revelación aún más potente, yacía una ecografía. Sí, una ecografía. En ese mismo instante el mundo de Khan pareció detenerse. El tiempo se suspendió. Sus ojos se abrieron como platos, reflejando la sorpresa y el asombro, y un silencio profundo y cargado de significado se apoderó de la habitación, un silencio que gritaba más que cualquier palabra. Podía sentir la conmoción en el aire, la incredulidad mezclada con una oleada de alegría pura y desbordante que empezaba a manifestarse. Su madre, observándolo con una ternura infinita, con esa mirada que lo ha acompañado desde su nacimiento, finalmente pronunció las palabras que lo cambiaron todo, las palabras que sellaron ese momento para la eternidad: sí, hijo. Vas a ser abuelo. Y ahí, amigos, en ese instante cargado de verdad y emoción, fue donde la conmoción se desbordó en un torrente de sentimientos. Las lágrimas, al principio tímidas, casi secretas, empezaron a rodar por las mejillas de Khan. Pero no eran lágrimas de tristeza, para nada. Eran lágrimas de pura felicidad, de asombro ante lo inesperado, de amor incondicional que se multiplicaba. Verlo así a un hombre que siempre se muestra fuerte, sólido, derrumbado por la alegría más pura, fue algo verdaderamente conmovedor, una imagen grabada a fuego en la memoria de todos los presentes. Era la constatación tangible de un nuevo capítulo que se abría en su vida, de una nueva etapa llena de promesas, una que lo llenaba de una profunda satisfacción, de un sentido de propósito renovado. Lo más bonito de todo este evento es la reacción genuina y espontánea de Khan. Al principio se mostró un poco mudo, como si las palabras se hubieran quedado atrapadas en su garganta, abrumado por la magnitud de la noticia que acababa de recibir. Luego una risa nerviosa, un sonido que mezclaba la sorpresa con la incredulidad y la alegría desbordante, brotó de su interior, seguida de un abrazo apretado y prolongado a su madre. Un abrazo que decía más que 1000 palabras, un abrazo cargado de gratitud por la revelación, de amor incondicional por la vida que le daba esta sorpresa, y de la anticipación de todo lo maravilloso que vendrá. Se sentó con la ecografía en la mano, sus dedos acariciando suavemente el papel, mirando cada detalle de esa pequeña imagen, imaginando ya la carita de ese futuro nieto o nieta. Sus pensamientos comenzaron a volar, a proyectarse hacia el futuro, pensando en todas las cosas que podría enseñarle, en todos los juegos que compartirían, en esa conexión especial e inquebrantable que solo existe entre los abuelos y sus nietos, un vínculo único y sagrado. Esta revelación no solo conmocionó a Khan en un nivel personal, sino que también resonó profundamente en todos los que estuvieron presentes en ese momento mágico, y ahora en todos nosotros que escuchamos esta conmovedora historia. Es un recordatorio poderoso y hermoso de que la vida nos sorprende de las maneras más maravillosas e inesperadas, de que las alegrías más grandes a menudo surgen de donde menos las esperamos. Nos enseña una lección valiosa, que la familia es un regalo precioso que no deja de crecer y expandirse, trayendo consigo nuevas fuentes de alegría, nuevas responsabilidades y una profundización del amor. Y es especialmente hermoso y gratificante ver a alguien como Khan, que siempre ha dado tanto de sí mismo, que ha sido una roca de apoyo para tantos, recibir esta bendición tan especial. Se trata de una nueva dimensión de la paternidad, una etapa de la vida que llega cargada de la sabiduría acumulada de años de experiencia, de una paciencia forjada en la vida y, por supuesto, de un amor incondicional que solo se magnifica con el tiempo. Imaginen la dulce anticipación que vendrá ahora. Las habitaciones que se pintarán de colores alegres y vibrantes, creando un espacio acogedor y lleno de luz. Las cunitas que se prepararán con mimo y esmero, con textiles suaves y llenos de ternura. La alegría desbordante que inundará cada rincón al ver crecer a ese nuevo miembro de la familia, cada logro, cada sonrisa, cada paso. Khan, con su vasta experiencia de vida, su naturaleza bondadosa y su amor profundo, sin duda será un abuelo fantástico, un consejero sabio, un compañero incansable de aventuras, un faro de amor y apoyo. ¿Y su madre?
Ahora abuela por segunda vez, estará más feliz que nadie, observando cómo el ciclo de la vida se renueva, cómo la cadena de amor que une a la familia se fortalece aún más. Es un ciclo de vida que se renueva constantemente, una hermosa y continua expansión del amor. Lo increíble de estas historias, de estos momentos que nos tocan el alma, es cómo nos conectan a todos. Nos invitan a reflexionar sobre nuestras propias familias, sobre los lazos profundos y a menudo invisibles que nos unen, y sobre esos momentos de felicidad pura que a veces pasan desapercibidos en el ajetreo constante de la vida cotidiana. La emoción que Can transmitió en ese momento de revelación es algo que se contagia, que irradia. Te hace sentir parte de esa alegría, que impulsa a pensar en tus propios seres queridos, en los momentos compartidos y en las sorpresas maravillosas que la vida te puede deparar. Y es que al final del día, ¿qué hay en este mundo más valioso, más preciado, que la familia y el amor que nos une? Can, con su entusiasmo palpable, ha compartido algunas de sus primeras impresiones y, créanme, son pura ternura y una anticipación desbordante. Ha confesado sentirse completamente abrumado de una manera hermosa, una sensación que solo puede nacer de una alegría tan profunda. Ya está pensando en nombres, en esas melodías sencillas y reconfortantes que son las canciones de cuna, en cómo proteger y guiar a ese pequeño ser que pronto llegará a sus brazos. La idea de convertirse en abuelo le ha abierto una nueva perspectiva sobre la vida, una que lo llena de una ilusión renovada y de un propósito todavía más fuerte. Es como si la vida, en su infinita generosidad, le estuviera regalando una segunda oportunidad para experimentar la maravilla y la magia de criar a un niño, pero esta vez con la sabiduría, la serenidad y la perspectiva única que solo los años de experiencia pueden aportar. Esta noticia también nos invita a pensar en las hermosas tradiciones familiares, en las formas en que estos momentos especiales se celebran y se comparten. ¿Cómo se enterarán los demás miembros de la familia? ¿Qué tipo de celebraciones habrá para dar la bienvenida a este nuevo miembro? Seguramente habrá fiestas, reuniones llenas de risas contagiosas, de abrazos sinceros y de un amor que fluye libremente. La llegada de un bebé es un evento que une a todos, que fortalece los lazos familiares, que crea recuerdos imborrables que perdurarán para siempre. Y Can, en medio de toda esta vorágine de emoción y anticipación, ya está planeando, con esa dulzura que lo caracteriza, cómo crear ese ambiente de amor, calidez y alegría para su futuro nieto o nieta. La emotiva revelación de su madre no fue simplemente un anuncio formal, fue un momento que quedará grabado en la memoria de Can para siempre, un hito en su vida. Fue la chispa que encendió una nueva etapa, una etapa que promete estar llena de esperanza, de amor incondicional y de la promesa de nuevas y emocionantes aventuras. Y nosotros, como espectadores privilegiados de esta hermosa historia, tenemos el honor de ser testigos de este momento tan especial, de sentir la alegría pura que emana de él, y de recordarnos la importancia invaluable de valorar cada momento compartido en familia, de atesorar estas experiencias que nos definen y nos nutren. Para finalizar, quiero que se lleven de este vídeo, de esta historia, esa sensación cálida y reconfortante de optimismo y esperanza. Que sepan con absoluta certeza que la vida está llena de sorpresas maravillosas y que las familias, en su constante evolución y crecimiento, nos brindan las mayores y más duraderas alegrías. La historia de Can está a punto de embarcarse en una de las aventuras más gratificantes de la vida, la de ser abuelo, es un claro y conmovedor ejemplo de ello. Es un recordatorio poderoso de que el amor, lejos de dividirse, se multiplica, de que la felicidad, lejos de agotarse, se comparte y se expande, y de que cada nuevo miembro que se une a una familia es un tesoro incalculable, una bendición que enriquece la vida de todos. Gracias de corazón por acompañarnos en este viaje emocional, por ser parte de nuestra comunidad y por compartir estos momentos tan especiales con nosotros. Esperamos que hayan disfrutado tanto como nosotros de esta conmovedora historia y que les haya llenado el corazón de alegría. Nos encantaría saber qué piensan ustedes sobre esta noticia. ¿Han vivido alguna revelación familiar similar que les haya tocado el alma? ¿Qué consejos le darían a Can en esta nueva y emocionante etapa de abuelo? Déjenos sus comentarios abajo, queremos leerlos y seguir compartiendo estas experiencias tan humanas. Y si este vídeo les ha tocado el corazón, si les ha sacado una sonrisa o les ha emocionado, no olviden darle un gran me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares para que más personas puedan contagiarse de esta alegría pura y de esta hermosa historia. Y por supuesto, si aún no son parte de nuestra maravillosa comunidad, suscríbanse ahora mismo.
Les prometemos muchas más historias inspiradoras, momentos conmovedores y anécdotas que les robarán una sonrisa y les calentarán el corazón. Hasta la próxima, y que la alegría familiar los acompañe siempre.